Alfredo Najib Jabran es uno de los personajes más polémicos, oscuros y misteriosos del mundo de los negocios en Argentina. No solo por los mitos e historias que se construyeron detrás de su muerte y su rol como instigador del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, sino también por las sospechas sobre cómo construyó su fortuna y su imperio. Él solo reconocía ser dueño de 5 empresas, sin embargo se estima que manejaba más de 80 y que tenía un patrimonio que superaba los 4.000 millones de dólares. Pero su crecimiento como empresario estuvo salpicado de un montón de denuncias, desde atentados y amenazas a la competencia hasta investigaciones por contrabando y fraude. Pero todo eso sucedía bajo un colchón de finos y opacos vínculos con el gobierno, policías, militares y otros funcionarios de turno. En este video vamos a meternos en la historia del Jabran empresario. ¿Cómo es que llegó al negocio postal? ¿Cuál era su influencia desde las sombras? ¿Y cómo es que creció tanto en tan poco tiempo? Y lo más importante, ¿qué queda de todo ese imperio a 27 años de su muerte? Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Alfredo Jabran. ¡Vamos! Por las dudas aclaro que este no es un video sobre el caso Cabezas, sino que como siempre vamos a centrarnos más en lo que es negocios y lo que es empresas. Recomiendo el especial de Damián Cook en Historias Innecesarias que cuenta bien en detalle qué pasó, la investigación y el juicio. Y otro dato importante, hay muchas investigaciones y denuncias sobre Jabran, pero nunca recibió una condena. Se dijo que participaba en tráfico de armas, lavado de plata a narcos, sin embargo nada de eso después tuvo una sentencia en la justicia. Así que estén preparados para muchos, se dice que, mucho potencial, pero bueno, en fin, vayamos a lo nuestro. A ver, describir el negocio del grupo Jabran es muy complicado porque nunca se supo a ciencia cierta cuántas empresas tenía, lo que volvía también muy difícil calcular su verdadera fortuna. Pero veamos un pantallazo de cómo se componía este llamado grupo Jabran. La principal empresa era Ocasa, que manejaba el transporte de correspondencia bancaria, más conocido como clearing, y le había dado el apodo de El Amarillo por el color de sus camiones. Llavito era la rama de negocios agropecuarios en Entre Ríos. También tenía los taxis aéreos Lanolec, con una flota de aviones. La inmobiliaria Ailmer administraba cientos de propiedades en el país, desde oficinas hasta locales, y Bosquemar era su emprendimiento turístico de hoteles en Pinamar. Esas son las 5 empresas que Jabran reconoció públicamente como de él. Sin embargo, a través de distintas investigaciones se descubrió que había como toda una telaraña de compañías muy importantes que también se le atribuían. Por ejemplo, el correo privado OCA, también Edcadasa, que operaba los depósitos fiscales del aeropuerto de Ezeiza, donde se almacenaba toda la mercadería que entraba y salía del país en avión. Los free shop con Interbaires, los servicios de rampa con Intercargo, la firma Sapram Hibrides, que prestaban vigilancia y seguridad a todas las otras empresas que ya nombré, y la agencia de viajes Longview, con la que agasajaba a periodistas y funcionarios a cambio de, bueno, ustedes se imaginan. Todo esto nació, se desarrolló y creció entre 1975 y 1997, cuando vendió la mayoría de sus firmas. Durante la mayor parte de ese tiempo, Jabran estuvo en las sombras, casi ni se lo nombraba y ni siquiera se le conocía la cara. Solo se lo mencionaba como el turco, el amarillo o el cartero, y poca gente sabía el verdadero poder que tenía. Recién en agosto de 1995, todo el mundo empezó a hablar de Jabran, cuando el ministro de Economía, Domingo Cavallo, denunció ante el Congreso un sistema de mafias en el negocio postal y expuso al empresario como la cabeza de este esquema corrupto. No se conoce qué cara tienen, yo sí la conozco porque a mí me vinieron a ver, pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Jabran. Pero su cara quedó expuesta ante todo el mundo en marzo de 1996, cuando la revista Noticias lo puso en tapa, con una foto que José Luis Cabezas le sacó mientras caminaba en la playa de Pinamar. Menos de un año más tarde, en enero de 1997, Cabezas fue secuestrado, torturado y asesinado. Y Jabran se disparó en la cabeza en mayo de 1998 cuando estaba
a punto de ser capturado como instigador del crimen del reportero gráfico. Esa es la parte que conocemos casi todos. Pero vayamos al comienzo de nuestra historia, porque entre 1975, que empieza su aventura con Okasa, y su muerte hay muchísimo para contar. ¿Cómo es que creció tanto en el negocio del correo? ¿De dónde venía este tipo que de golpe se volvió millonario sin que nadie supiera quién era? Bueno, como siempre, estas cosas empiezan de una sola manera y es por el principio. La familia Jabran llegó a Entre Ríos en 1920 con un gran contingente de inmigrantes sirio-libaneses. En La Roque, a 50 kilómetros de Gualeguaychú, don Miguel Jabran abrió una peluquería que luego continuó su hijo Najib, quien le agregó un bar y un servicio extra de préstamos a la gente del pueblo. Najib se casó con Emilia Marpes y en 1944 nació Alfredo Enrique Najib Jabran, su séptimo hijo. Apenas terminó el colegio en 1961, Alfredo se mudó a Buenos Aires, donde empezó a trabajar como ayudante de panadería en el negocio de su cuñado. Mientras tanto, estudiaba para ser contador, aunque nunca terminó la carrera. En cambio, consiguió un puesto en Burroughs, una compañía que competía con IBM en la venta de computadoras y maquinaria para oficinas. Ahí Jabran se destacaba no solo por lo que vendía, sino también por los clientes que tenía. Empezó a tejer contactos con funcionarios de la petrolera YPF, con la empresa de caudales Juncadela, con los bancos y, lo más importante, con la Fuerza Aérea. Se dice que generaba tanto en comisiones que su sueldo incluso superaba el de algún gerente de la compañía. Pero a mediados de los 70 él dejó la empresa y hay varias versiones al respecto. Él aseguraba que fue una decisión suya para poder emprender por su cuenta. Otros dicen que en realidad le habían descubierto una artimaña que había hecho. Aparentemente con otros empleados había armado una empresa paralela de reparación de las computadoras que él mismo saboteaba. Pero bueno, no sé, fantasías, ¿o no? Lo cierto es que de la noche a la mañana este vendedor había aparecido como el principal accionista de Okasa, una empresa que se dedicaba al transporte de correspondencia bancaria. Esta compañía era una sociedad entre el correo cordobés Oca y Juncadela, con quien Jabran tenía buena relación a partir de toda esta red de influencias que había armado. Sin embargo, acá también está como todo medio difuso. Según el cartero, se trataba de una firma muy chica, con 6 camionetas rotas, aunque Amadeo Juncadela aseguraba que tenía más de 40 camiones, es decir, tan chica no era. Otros afirman que Okasa solo surgió como una falsa competencia para que Oca y Juncadela ganen licitaciones, y que Jabran era simplemente un testaferro. Ahora bien, testaferro o no, esta compañía empezó a ganar mucho terreno, en particular a partir del golpe de Estado y la dictadura de 1976. Primero el Banco Nación privatizó el servicio de clearing para la entidad y Okasa se quedó con ese negocio. Después, en el 79, pasó algo clave, que fue la eliminación del monopolio del correo estatal. Desde 1973, la ley 20.216, aprobada por la dictadura y luego reglamentada por Perón, establecía que el Estado ejercía el monopolio del mercado postal. Es decir, ningún privado podía transportar correspondencia, aunque en verdad en la práctica existían algunos operadores y con este decreto ley lo que pasaban es a estar legalizados. La norma 22.005 del 79 creaba la figura del permisionario, que eran terceros autorizados al transporte y entrega de correo. Estos permisionarios solamente tenían que pagarle al Estado un canon que era el valor de una carta por cada envío, y después todo el sobreprecio que le pusieran, bueno, era ganancia. Con esto Okasa empezó a sumar a los principales bancos. Sus camiones amarillos iban llenos de bolsas con documentos, tarjetas de crédito y valores. Pero pará, ¿de dónde sacó toda la guita para armar una flota desde cero? Bueno, por un lado había recibido una indemnización de Burroughs cuando se fue, también una del Estado por el proyecto de autopistas de Cacciatore, por una oficina que tenía. Las camionetas al parecer se las compró a la concesionaria de Alberto J. Armando, el entonces presidente de Boca Juniors. Y el resto, la verdad, nunca se supo. Por eso les digo, todo esto es muy opaco. Al servicio local de correo le sumaron el de Courier Internacional en 1982. Aparte, una resolución de Encotel, que era la empresa pública de regulación y servicio de correo, puso un canon para las empresas internacionales, lo que beneficiaba a los jugadores de Argentina. Jabran dice que la política económica de Martínez de Hoz, la época de plata dulce, también lo ayudó a crecer, porque según él se abrían bancos como kioscos y se agrandaba el mercado para su negocio. Pero mientras Oca y Okasa crecían, el correo estatal se debilitaba y para reducir costos
costos, tuvo que salir a vender su flota de camiones. ¿Y a quién se la vendió? Bueno, nada más y nada menos que a Ocasa. Y en los 80 también empezó un gran movimiento de huelgas por parte de la organización gremial de correos que estaba conducida por Ramón Baldassini, que era casualmente amigo de la infancia de Chabrán. Sin embargo, este no va a ser el único vínculo sindical. Otro de sus cercanos eran el metalúrgico Lorenzo Miguel y el petrolero Diego Ibáñez, a quien conoció en Burroughs y fue el que le presentó al futuro presidente Carlos Menem. Cuestión que ya con Raúl Alfonsín en la Casa Rosada, Chabrán empieza a desplegar una parte clave de su estrategia, que era tener gente de su confianza en organismos del Estado, en particular en Encotel. Las licitaciones que salían exigían requisitos que parecían hechos a medida de las empresas del cartero. Pedían antigüedad del servicio, flota propia de camiones, una determinada capacidad de carga, y así quedaban afuera los jugadores más chicos y el correo estatal, que recordemos que le había vendido su flota. Pero ¿qué pasaba si alguien lograba ganarle una licitación? Y ahí las cosas se empezaban a poner más turbias. Robos de mercadería, incendios en sus depósitos, explosiones y otro tipo de atentados y amenazas. Y cuando querían averiguar qué estaba pasando, siempre alguien se acercaba y les decía: che, juntate con Chabrán. En esas reuniones el amarillo les ofrecía comprarles la empresa por muy poca plata, es decir, resignate a desaparecer o a quebrar. Afirma haber perdido su empresa de clearing bancario tras no aceptar venderle una parte a Chabrán. ¿Cuáles fueron las palabras que les dijo Chabrán? Dijo: bueno, yo lo lamento mucho, pero en 6 meses lo sacaba. En algunos casos, allegados al empresario compraban deuda de estas compañías para después ejecutarlas y ahogarlos financieramente. Así es que fue agrandando su imperio, aunque recordemos que en los papeles solo aparecía como dueño de Ocasa. Sin embargo, a fines de los 80 iba a sumar otro punto fundamental en sus negocios, que fue el del aeropuerto. El primer paso fue conseguir un depósito en Aeroparque. Luego una resolución le otorgó a Oca y Ocasa el servicio pre y post aéreo. ¿Por qué nombro a Oca también? En esa época Chabrán se habría quedado con la compañía a partir de un préstamo por una deuda y un juicio que tenía la empresa con Encotel. No sé si les suena el modus operandi de algún lado, aunque de nuevo su nombre no aparecía en ningún lado. Recién en los 90 se empezó a descubrir parte de toda esa telaraña, esa red de compañías. Por nombres o gerentes que se repetían, hasta incluso familiares de Chabrán como su sobrino o su cuñada. O también direcciones o apoderados que casualmente compartían todas estas compañías que a priori no tenían nada que ver. ¿Chabrán es dueño de Cadasa Interbaires? Chabrán no es dueño de Cadasa e Interbaires. Que no soy ni he sido propietario, accionista o directivo de ninguna compañía dedicada a la vigilancia o policía privada. Volviendo al tema aeropuertos, y esto es muy importante. ¿Recuerdan que les dije que Chabrán tenía muchos y muy buenos contactos en la Fuerza Aérea? Bueno, esa parte fue vital en este esquema. En junio de 1989, por decreto, se crea Edcadasa, la empresa que pasaría a manejar los depósitos fiscales de Aeroparque y Ezeiza. Los socios de esta compañía eran la Fuerza Aérea y Villalonga Furlong, una firma que en los números estaba quebrada y era una de las tantas atribuidas a Chabrán. Y a eso se le sumó otra pata importante en 1990 con los free shop y el servicio de rampa, que la Fuerza Aérea le otorgó esta concesión a Interbaires e Intercargo respectivamente. Ambas pertenecían a Inversiones y Servicios S.A., que era una sociedad que tenía como socios al sobrino de Chabrán, a su cuñada y a su concuñado. Lo curioso es que técnicamente la Fuerza Aérea no tenía ningún tipo de atribución para ceder este negocio. El free shop y el servicio de rampa en verdad formaban parte del paquete de privatización de Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, eso poco le importó al jefe de Estado Mayor de la Fuerza, José Juliá, que firmó todo. Y si les divierte el dato de color, Juliá es el padre de los hermanitos que protagonizaron el narcojet, que llevaba más de 900 kilos de cocaína a España en 2010. Así que bajo la órbita de Chabrán, toda esa mercadería que llevaba al país iba del avión al depósito a ser distribuida
distribuida. Aparte lo autorizaron a tener su propia vigilancia, es decir, el tipo se controlaba a sí mismo. Esta seguridad estaba a cargo obvio de otras compañías también vinculadas a él, como Sapram y Brides, que estaban pobladas de ex militares, represores y oficiales vinculados a la última dictadura militar. Los mismos que se habrían encargado de amenazar a las otras empresas de correo, o sea, eran multitasking, por así decirlo. Ahora bien, ustedes capaz se preguntan, todo esto parecía muy obvio, muy burdo, ¿nadie investigaba lo que pasaba ahí? En ese momento el brigadier Rodolfo Echegoyen, el administrador de aduanas, empezó a averiguar sobre posibles hechos de contrabando de droga, armas y lavado de plata. Pero renunció en noviembre de 1990 y un mes más tarde apareció muerto en su casa en un aparente suicidio, que recién 7 años después la justicia confirmó como un homicidio. Por otro lado, empezaron a haber sospechas sobre ese control, esa vigilancia que había en el depósito. Una investigación de 1991 encontró varios documentos truchos de personas que solicitaban retirar bultos de vuelos que llegaban desde Miami y se dieron cuenta que eran truchos por lo elocuente de los nombres de las supuestas personas, por ejemplo Pablo Prepucio, Carlos Vagina o Juan Pedorro. Pero tras la muerte de Echegoyen a la aduana llegó Aldo Elías, otro buen amigo de Jabrán, así que todo esto quedó en el freezer. El tema es que de manera incipiente empezó a aparecer quien se convertiría en el principal enemigo público de Jabrán, que era el cordobés Domingo Cavallo. Cuando Menem asumió la presidencia, Cavallo fue nombrado canciller y por su buen vínculo con Estados Unidos empezó a pedir la eliminación de aquel canon a los courier internacionales. Principalmente lo que hacía era lobby a favor de FedEx, que quería jugar en el mercado argentino y estaba interesado en el negocio de Jabrán. Pero en marzo de 1991, con la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía, esa guerra fría se iba a intensificar. Y el primer golpe fue al corazón del negocio de Jabrán, que era el correo. La vieja Encotel fue reemplazada por Encotesa como el correo estatal y a cargo quedó un señor llamado Abel Cucchietti. Y este hombre en el 92 cambió varias de las cosas que beneficiaban a Oca y a Ocasa. Por ejemplo, eliminó aquel viejo canon del courier, también abrió el registro para nuevos permisionarios. Ese mismo año Cucchietti empezó a recibir amenazas, alguien le rompió la pierna en plena calle, explotó una bomba en su casa y al final a principios del 93 renunció a su cargo. Al mismo tiempo, la DGI, hoy conocida como Arca, le inició causas por evasión a diversas empresas de Jabrán, como Ocasa, Interbaires y Edcadasa. En junio de 1993 se publica el decreto de desregulación del negocio de correo. Ahí sí que empezó la guerra fuerte. Porque el decreto no solo abría el ingreso de las pymes al negocio, sino que principalmente le otorgaba a Encotesa la exclusividad del servicio postal para todo el sector público nacional. Eso le sacaba a Oca y Ocasa todos los contratos que tenía para mover documentos y facturas de organismos del Estado, empresas públicas, todo. Aunque después esa parte la cambiaron con un artículo que decía que no se podía excluir a Encotesa de las licitaciones, algo que en la práctica pasaba, por lo que ya comenté. La otra jugada fue con un poco más de carpa y le pegó en su otro dominio, que era el del aeropuerto. Iberia acababa de comprar Aerolíneas Argentinas y le pidió a Menem autoprestarse el servicio de rampa, así que Cavallo aprovechó y metió otro decreto. Esto empezaba a alarmar a Jabrán, que perdía el negocio de correo, se le complicaba el del aeropuerto, aunque igual se salió con la suya. El contrato con Intercargo por el servicio de rampa establecía que el Estado podía rescindirlo en cualquier momento y solamente pagar por las inversiones que se habían hecho. Sin embargo, en julio de 1994 el Estado autorizó la compra de la parte de Jabrán en la empresa y le reconoció un lucro cesante de $44 millones, 10 veces más de lo que le correspondía. Mientras tanto, Jabrán ya no estaba tan en las sombras como antes. En el 91 la revista Noticias publicó la primera nota sobre el empresario y en el 95 sacaron una foto suya mirando los fuegos artificiales en la playa de Pinamar. La prensa se peleaba por conseguir una foto o una nota con Jabrán y su vínculo con los periodistas se volvió cada vez más violento. Su hermano Carlos Jabrán le disparó a una periodista que intentaba entrevistarlo en su casa en Entre Ríos y uno de sus
sus custodios atropelló a 2 periodistas de Telefe en Pinamar. Fue ahí donde se le atribuyó una de sus frases más conocidas, una que se volvería casi una sentencia que graficaba su relación con los medios. ¿Usted cree que no estoy expuesto al caminar por Pinamar que algún pinamarense le diga a un fotógrafo, este Chabrán? Pero, ¿por qué hay tan pocas fotos suyas entonces? Porque yo no le voy a negar que a mí no me gusta que me saquen fotos. Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Un disparate. Pero todo este imperio que construía desde 1975 se empezó a derrumbar a partir de 1995. El Senado le dio media sanción al proyecto de privatización del correo, que para Cavallo parecía un traje a medida para que Chabrán se quede con el monopolio del negocio. Entre otras cosas, anulaba el decreto de desregulación, le otorgaba inmunidad para no ser detenido ni controlado por ninguna fuerza y establecía un límite al porcentaje que podían tener las empresas extranjeras. Para Cavallo, el que había impulsado esto era Eduardo Menem, el hermano del presidente y titular de la Cámara Alta. Pero había varios ministros que tenían diálogo fluido con el entorno del cartero, como Antonio Herman González de Defensa, Carlos Corach, el ministro del Interior, y Elías Hassan de Justicia. El ministro igual redobló la apuesta y empezó con el juego mediático, la parte que más le molestaba a Chabrán. Llamó a Tiempo Nuevo, el programa del periodista Bernardo Neustadt, que tenía como sponsor a Edka Daza, y se autoinvitó a la emisión pidiendo que también fuera Chabrán. Que venga él y que no mande a un testaferro, dijo Cavallo. Tengamos justicia en la Argentina a partir de ahora y sobre todo que haya mucha transparencia en la justicia argentina. Sin embargo, el golpe de gracia de esta guerra fue el 23 de agosto de 1995. Ese día Cavallo fue a la Cámara de Diputados para responder preguntas sobre la ley de correos que estaba en debate. De darles a conocer información que yo he ido acumulando a lo largo de más de 6 años. Pero terminó siendo un discurso de 11 horas en el que denunció un sistema de mafias que operaba en el correo, la aduana y Ezeiza. Una organización corrupta con influencia sobre funcionarios, legisladores y periodistas y que tenía como cabeza a Alfredo Nayib Chabrán. Cavallo no solo puso el foco sobre el empresario, sino que también denunció toda esta red, esta telaraña de empresas a nombre de otra gente. Chabrán ya no estaba en las sombras, ahora todo el mundo hablaba de él. De este millonario sin rostro que aparentemente manejaba una mafia con vínculos en cuanto organismo existiera. ¿Es verdad que usted es dueño del free shop de Ezeiza Aeroparque, por donde entra todo? No, yo no. Eso es de un cuñado mío, ¿no? A partir de ahí todo fue en picada para su imperio de negocios. En marzo del 96 la revista expuso su cara con la foto de Cabezas. Unos meses después Cavallo dejó el Ministerio de Economía no sin antes investigar con la DGI toda su red de empresas para presentarlo como prueba en la justicia. Para aislarse, Chabrán decidió irse de vacaciones a Pinamar como hacía todos los años y le dijo a sus custodios: quiero tener un verano tranquilo. José Luis Cabezas y Gabriel Michi también habían ido de nuevo a este balneario para cubrir la temporada de verano e intentar conseguir otra foto del empresario. Pero esta frase de Chabrán desencadenó uno de los crímenes más recordados de la historia argentina. El 25 de enero de 1997 encontraron el auto de José Luis Cabezas incendiado en General Madariaga. Adentro estaba el fotógrafo esposado y con 2 disparos en la cabeza. El antecedente de aquella foto en la playa puso todas las miradas en Chabrán como el principal responsable del asesinato. Entonces el empresario decidió salir de las sombras, le dio notas a Clarín, también salió en Hora Clave, el programa de Mariano Grondona, para hablar por primera vez. Porque todas las acusaciones que él ha hecho durante todo este tiempo fueron todas conjeturas. La justicia empezó a investigar los vínculos entre los autores materiales del asesinato y el empresario del correo. Al mismo tiempo, la Comisión Antimafia del Congreso también lo citó a Chabrán a declarar por las denuncias de Cavallo. Somos carteros, somos poquita cosa, solamente para Cavallo yo soy
un hombre peligroso y constituyo anillos. Mientras tanto, la agencia de viajes manejada por su secretaria sufrió un misterioso incendio que quemó todo su archivo. Algunos creen que ahí había pruebas de algunos de los favores que prestaba el empresario para con funcionarios y periodistas a cambio de, bueno, algún pasaje, alguna estadía y todo eso. Finalmente, en 1997, lo que se conocía como el Grupo Chabrán se terminó de desarmar. En agosto de ese año, Franco Macri se quedó con la privatización del correo, poniéndole punto final a ese viejo sueño del cartero. Y en diciembre, Oca, Ocasa, Interbaires y Edcadaza fueron vendidas al grupo Excel por $605 millones. En medio de las investigaciones, Alfredo Chabrán decidió recluirse en una de sus tantas estancias en Entre Ríos. El 14 de mayo de 1998 le avisaron que el juez José Luis Machi había firmado su orden de captura internacional como instigador del crimen de Cabezas. 6 días después, un grupo de 12 oficiales llegaron para detenerlo, pero antes de que pudieran hacerlo, Chabrán agarró la escopeta, corrió al baño y se disparó. La noche anterior había escrito una carta en el que, entre tantas otras cosas, decía que el continuador de los negocios sería un tal HC. Esas iniciales pertenecían a Héctor Colelia, quien había conocido a Chabrán cuando este absorbió Oca. Colelia aparecía como socio en varias empresas vinculadas al grupo como Casa y los Free Shop, y en ese momento se desempeñaba como asesor del grupo Excel desde la venta en el 97. Pero su muerte solo despertó más teorías, mitos y conspiraciones. Muchos especulaban con que en realidad no se había matado y todo había sido una pantomima para poder fugarse. Se decía que lo habían visto disfrazado o que había un indigente en Entre Ríos muy parecido a él que de golpe había desaparecido. Incluso existe el mito de que una marca de ropa esconde la frase Alfredo Chabrán not dead. En fin, 1000 versiones. Otros se preguntaban, ¿puede ser que haya estado amenazado y por eso hizo lo que hizo? Quizás en ese esquema Chabrán no era la cabeza, sino más bien un peón y había otras personas más pesadas y poderosas. Lo cierto es que el fantasma de Chabrán todavía hoy sigue muy presente en los medios, con notas, documentales, libros, principalmente porque todos los 25 de enero se homenajea a José Luis Cabezas, con el Día del Reportero Gráfico como un emblema de la lucha por la libertad de expresión. Y se recuerda también una de las caras más crudas de la impunidad, la corrupción y la complicidad de políticos y policías en esa época. Sin embargo, aún hoy, a 28 años de aquel crimen, todavía sigue habiendo vestigios de ese imperio de negocios de Alfredo Chabrán. ¿Qué pasó con todas esas empresas? ¿Siguen en pie? ¿Desaparecieron? Bueno, es interesante porque hay casos muy distintos. Por ejemplo, Oca cambió varias veces de manos con muchos problemas económicos en el medio y desde hace un tiempo la tiene Claudio Espinosa, dueño de Flechalog, aunque en junio de 2025 se presentó en concurso preventivo. En tanto, los Free Shop y Edcadaza pasaron a Eduardo Eurnequian, que en el 98 se quedó la operación de los aeropuertos. Edcadaza ahora se llama Aeropuertos Argentina Cargas, mientras que el millonario vendió los Free Shop en 2011 por más de $900 millones. No les conté, pero en sus últimos años Chabrán había invertido en proyectos hoteleros en Pinamar como el Terrazas del Golf y el Arapacis. Esos negocios los compró en 2011 el empresario Samuel Lieberman, que falleció en 2024. Después la agropecuaria Llavito y la inmobiliaria Ailmer hoy aparecen bajo la presidencia de Oscar Jaburek, el antiguo contador de Chabrán. Y otra de las joyas del grupo, que era Ocasa, hoy tiene como director titular a Héctor Colelia, el famoso HC de la carta final del empresario. El ejecutivo está al frente de HC Corporation, un grupo dirigido por su hijo Federico, con el que sigue metido en el negocio logístico. Además, en 2018 compró la filial de Staples en Argentina, ahora llamada Alot, y se sumó como inversor a la productora Mandarina, de Mariano Chiade. Por su parte, la viuda y los 3 hijos de Chabrán se mudaron desde hace muchos años a Uruguay. En un primer momento, Mariano y Pablo Chabrán quedaron a cargo de la Nolec, que era la aerolínea en la que solía viajar bastante seguido Carlos Menem. La renombraron Royal Air, pero volvieron a estar en el ojo de la tormenta en 2007, porque en uno de sus aviones viajó a la Argentina el empresario venezolano Guido Antonini Wilson, con una valija con más de $700.000 presuntamente para financiar la campaña de Cristina
Cristina Kirchner. Y Antonini Wilson, cuando llegó al país, puso como su dirección oficial la de la oficina de la empresa de los hermanitos Chabrán, así que todo muy raro. Lo último que se sabe de ellos es, la verdad, poco y nada. En enero de 2017, Marcos Teijeiro publicó una nota en la revista Noticias que contaba que Pablo Chabrán se había convertido en disc jockey y bajo el seudónimo de DJ Pilot tocaba muchas veces en fiestas y a veces se hacía llamar Pablo Pérez. Y en 2022, Emilia Delfino contó en el diario AR que Mariano Chabrán había creado Sendit, una empresa de courier en Uruguay, un regreso al antiguo negocio de papá. Así es como llegamos al final de esta historia. Una que está plagada de misterios, cosas que aún hoy no se sabe realmente a ciencia cierta porque nunca se probaron, nunca hubo pruebas. ¿Había acaso un esquema de tráfico de armas, de lavado de plata, un esquema narco? ¿Había alguien más turbio por encima de Chabrán? Todas estas cosas que siempre se mencionaron después nunca tuvieron una contraparte de sentencia en la justicia. Lo más importante es que no nos olvidemos de Cabezas, un periodista al que mataron simplemente por hacer su trabajo. De nuevo, recomiendo, si quieren profundizar en este caso, vean el video de Damián Cook que cuenta bien en detalle cómo fue la investigación, el juicio y todo. Y también recomiendo dos libros, Don Alfredo de Miguel Bonazo y La larga sombra de Chabrán de Christian Sanz, por si les interesa profundizar en el tema. En fin, espero que algo se haya entendido entre tanta información. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por verlo completo. Yo sé que no era fácil, que no era además algo cortito y al pie. Y habiendo dicho esto, no me queda nada más para decir, sino que despedirme como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si les gustan los videos, no se olviden de suscribirse al canal, que eso a mí me ayuda muchísimo. También, si quieren colaborar, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Y yo no tengo nada más para decirles, así que les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!